Bienvenidos a los cuentos de Neu. En esta ocasión os traemos la historia titulada El peso de los rencores, una historia sobre la vida que no te dejará indiferente. En lo profundo de un valle rodeado de montañas silenciosas y árboles milenarios, vivía un anciano ermitaño conocido como Elías. No tenía más pertenencias que una manta gruesa para las noches frías, una tetera de barro y una sabiduría cultivada durante años de contemplación. Elías vivía en una cabaña sencilla, construida con madera envejecida por la lluvia y el viento. A su alrededor, el mundo parecía detenerse. El murmullo del viento entre las hojas, el canto de los pájaros al amanecer y el crujir de las ramas eran sus únicos compañeros. Una mañana de otoño, cuando las hojas danzaban en el aire, como recuerdos sueltos del verano, un joven apareció en el sendero. Caminaba lentamente, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo. En su espalda cargaba una mochila enorme, desproporcionada para su tamaño y edad. Jadeaba con cada paso, como si cada metro recorrido le costara el doble que al resto del mundo. Elías lo observó desde la distancia, sentado en una roca con una taza de té caliente entre las manos. Cuando el joven se detuvo frente a él, ambos guardaron silencio. Solo se escuchaba el suspiro del viento y el leve temblor de las hojas. ¿Estás perdido?, preguntó Elías con voz suave. No, respondió el joven sin levantar la mirada. Solo estoy cansado. El anciano asintió, como si entendiera más de lo que las palabras decían. ¿Y qué llevas ahí?, señaló la mochila con un gesto de la barbilla. Piedras, dijo el joven con resignación. Piedras que no puedo dejar atrás. Elías entrecerró los ojos. Se levantó despacio, apoyándose en un bastón de madera tallado con símbolos que solo él entendía, y se acercó al joven. «Ven», le dijo. «Siéntate y descansa. Aquí el tiempo no corre tan aprisa». El joven obedeció, con un quejido de alivio al dejar la mochila sobre el suelo. El sonido de su caída fue seco, contundente, como si dentro cargara más que simples piedras. El anciano se sentó frente a él, cruzó las piernas y sirvió té en 2 tazas de barro. «¿Cómo se llama esta carga?», preguntó Elías. El joven dudó. «Son rencores, resentimientos, cosas que no puedo perdonar, ni olvidar». El anciano asintió de nuevo. «Todos cargamos piedras así alguna vez. Lo difícil es darnos cuenta de que no necesitamos llevarlas eternamente». El joven tomó un sorbo de té. Estaba caliente, amargo al principio, pero dejaba un regusto reconfortante, como las verdades difíciles de aceptar. «¿Y cómo se sueltan?», preguntó. Elías sonrió con ternura, como si esa pregunta hubiese sido el comienzo de muchos caminos. «Con tiempo, con intención y a veces con lágrimas. Pero primero debes conocer cada piedra, saber por qué está allí. Solo entonces sabrás si estás listo para dejarla ir». «¿Quieres que abra la mochila?», preguntó el joven, con un nudo en la garganta. «Quiero que la mires», corrigió Elías.
y que reconozcas su peso. Solo entonces empezaremos. El joven miró la mochila como si nunca la hubiera observado realmente. Hasta ese momento solo la había sentido. Su peso, su tirón en los hombros, la fatiga que dejaba en su espalda. Pero nunca se había detenido a preguntarse qué cargaba con tanto esfuerzo. Con manos temblorosas, desabrochó la vieja hebilla. Un crujido oxidado acompañó el gesto, como si la mochila también respirara aliviada de ser por fin abierta. Dentro había piedras de distintos tamaños y formas. Algunas eran pequeñas, lisas y redondas. Otras eran angulosas, negras, con bordes tan filosos que parecían haber sido cortados por el dolor mismo. Elías observó en silencio mientras el joven sacaba la primera piedra. Era gris, con una grieta profunda en el centro. «Esta», dijo el joven, «representa a mi padre. Nunca me aceptó como era. Siempre esperaba algo diferente de mí. Nunca fui suficiente». El anciano asintió con comprensión. «Esa piedra parece ligera, pero su forma la hace difícil de llevar». «Sí», admitió el joven. «La he cargado desde niño, sin darme cuenta». «¿Y ahora la ves?» «Sí», susurró. «Entonces no necesitas cargarla más. Puedes ponerla junto a ti, en el suelo». Joven dudó, pero finalmente colocó la piedra al lado. El polvo se levantó apenas cuando tocó la tierra. «¿Cómo te sientes?» «Un poco más ligero y también expuesto». «Así empieza la libertad», dijo Elías. El joven sacó otra piedra. Esta era más pesada, casi negra. «Esta es de una traición, una amistad rota. Me hizo daño cuando más lo necesitaba». Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la piedra. «Esa parece querer quedarse contigo», dijo el anciano. «Sí, a veces creo que este dolor me define. Si lo suelto, ¿qué queda de mí?» Elías se inclinó un poco hacia él. «Lo que queda es lo que siempre ha estado. Tú, sin la sombra de la herida. Soltar no significa olvidar. Significa que eliges no permitir que el pasado te dicte quién eres ahora». El joven cerró los ojos. Lágrimas silenciosas cayeron sobre sus mejillas. Luego, con un suspiro profundo, puso la piedra en el suelo, junto a la otra, una tras otra. Las piedras salieron de la mochila, cada una con una historia, con un peso emocional. La decepción de un amor que no fue, la culpa por palabras dichas en rabia, el resentimiento hacia una madre ausente, la rabia acumulada de años en silencio. El fuego de la chimenea crepitaba mientras caía la noche. Afuera, los árboles susurraban con el viento, como si escucharan el desahogo de un alma en proceso de sanación. Cuando el joven terminó, la mochila estaba vacía. Pero no se sentía vacío. Por el contrario, algo dentro de él se había despejado, como un cuarto oscuro donde por fin se abre una ventana. «¿Qué sigue?», preguntó con voz apenas audible. Elías sonrió. «Ahora que has soltado, puedes decidir hacia dónde caminar». «¿Y las piedras?». «Puedes dejarlas aquí. La montaña sabrá qué hacer con ellas.
Pero si prefieres, puedes tomar una, solo una, y llevarla como recordatorio de lo que aprendiste. El joven eligió una piedra pequeña, blanca, sin aristas. La guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Esta no me pesa», dijo. «No», asintió Elías, «porque no representa un rencor, sino una lección». El silencio volvió a abrazarlos, pero era un silencio distinto, lleno de espacio, de alivio, de posibilidad. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, sin nubes. El aire era fresco y húmedo, impregnado del aroma de los pinos. El canto de los pájaros envolvía la cabaña del ermitaño como un saludo de bienvenida a un nuevo ciclo. El joven se despertó antes del amanecer. No porque lo necesitara, sino porque algo dentro de él lo empujó a abrir los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el tirón del peso sobre sus hombros. Se sentía liviano, desorientado incluso, como si su cuerpo necesitara reaprender cómo moverse sin cargar ese antiguo equipaje. Se levantó y encontró a Elías afuera, junto a la leña, alimentando el fuego del horno de barro. «Buenos días», dijo el anciano sin voltear. «¿Dormiste bien?» «Sí, demasiado bien, diría». Las almas cansadas duermen profundo cuando por fin se sueltan las cadenas invisibles. El joven se sentó junto a él, en silencio. Escuchó el crujido de las ramas bajo el fuego y el sonido del bosque que despertaba. «Aún no entiendo cómo me acostumbré tanto al peso», dijo al cabo de unos minutos. «Viví tantos años con esas piedras que llegaron a parecerme parte de mí». Elías asintió lentamente. «La costumbre es poderosa. Puede disfrazar la carga como identidad. Muchos viven creyendo que sus heridas son lo que los define. Y no lo son». «No», respondió Elías mirando al fuego. «Las heridas son cicatrices que cuentan una historia. Sí, pero no son el final. Son solo una página. Tú decides si te detienes ahí o sigues escribiendo». El joven pensó en eso mientras sacaba del bolsillo la pequeña piedra blanca que había conservado. La observó detenidamente. Había algo bello en su sencillez. No dolía. No pesaba. Solo estaba ahí como una memoria, suave, ya sin veneno. «¿Qué sigue para ti ahora?», preguntó Elías. El joven respiró hondo, como si saboreara la libertad recién descubierta. «Quiero volver, pero no al mismo lugar. Quiero volver a mi vida con ojos nuevos. Hay conversaciones que necesito tener. Perdonar a quienes no supe. Perdonar. Y también pedirme perdón por haberme castigado tanto tiempo. Eso es sabiduría», dijo el anciano. «No todos tienen el valor de regresar transformados. Muchos prefieren el aislamiento emocional, pero tú has elegido sanar. ¿Y tú? ¿Siempre viviste aquí?» «Hace mucho. También fui un joven como tú. Cargaba mis propias piedras. Pero un día comprendí que ayudar a otros a soltar las suyas era más valioso que llevarlas yo mismo. Desde entonces, esta montaña se convirtió en un lugar de paso, de refugio, para quienes, como tú,
Están listos para dejar de cargar. El joven sonrió. Por primera vez en años, era una sonrisa plena, sin peso detrás. Se puso de pie y miró al horizonte. Las colinas ondulaban bajo el sol como un océano verde. El sendero de regreso estaba claro, y su mochila, ahora vacía, colgaba floja sobre sus hombros. Gracias, Elías. No olvidaré lo que me enseñaste. El anciano asintió y volvió su mirada al fuego. Solo recuerda esto. Cada vez que sientas el peso regresar, detente. Mira dentro y pregúntate si esa piedra aún merece ser cargada. El joven emprendió el camino cuesta abajo, ligero como una pluma, con el corazón lleno de propósito. A su paso, las hojas parecían bailar. El viento le acariciaba la piel como una bendición, y por primera vez el mundo le parecía abierto, posible, nuevo. Y aunque el pasado no había cambiado, él sí, porque había entendido la lección más difícil de todas. Soltar no es olvidar, es liberarse. Y al liberarse, uno se convierte en dueño de su propio destino. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó, no olvides tu like y suscribirte.